Bueno, Juan 16:33 dice así: Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Padre, gracias por esta palabra, Dios. Gracias porque tu palabra es clara, es profunda y nos dices que en este mundo tendremos aflicciones. Gracias porque tú no nos engañas y nos dices que no habrán problemas, pero también nos animas y nos dices que tú has vencido el mundo. Gracias, Señor, que tu palabra nos hable, nos transforme, nos vivifique, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablarás y nos mostrarás cómo salir de la adversidad, cómo salir de los problemas. Háblanos, ven, Espíritu Santo, toma el control de esta sala virtual. Te alabamos y te glorificamos. Y te pido, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra y produzca una cosecha del 100 por 1. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, si pensaste que la vida cristiana era una vida libre de problemas y aflicciones, estás equivocado. Estás como la propaganda de televisión en el lugar equivocado. El mundo nos ofrece vías de escape para evitar los problemas, para evitar la adversidad, para evitar las aflicciones del mundo, para conseguirlo todo rápido y fácil. Lo que buscamos hoy es felicidad express, exigir derechos, pero no cumplir con las responsabilidades, trabajo fácil, dinero rápido, juegos, droga, sexo, modas, tendencias, likes, etcétera. Y todo eso son solo analgésicos que cubren la herida, pero no sanan la enfermedad. Analgésicos que ofrecen placer, pero no dan fruto. El profeta Jeremías ya lo había anunciado con la siguiente declaración: curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Jeremías 8:11. Es por eso que muchos van a Cristo muy emocionados buscando evitar la adversidad. Pero cuando se dan cuenta que las aflicciones de este mundo continúan, abandonan el barco, cuestionan y se alejan de Jesús o siguen yendo a la iglesia buscando un analgésico para sus vidas. Algo que les den, que les produzca placer, emoción. Y en la iglesia usan una máscara, pero al salir simplemente continúan con una vida infructuosa. Las aflicciones son inevitables. Y si quieres, repítelo conmigo, las aflicciones son inevitables. El Señor no prometió que estarías libre de problemas, pero sí prometió que en Él encontrarás paz y ánimo, porque Dios está por encima de esas dificultades. El Señor no prometió que sería fácil, pero sí te prometió que nunca te dejará, que jamás te abandonará. ¿Estás pasando por alguna dificultad? ¿Por alguna adversidad? ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es tu adversidad hoy? ¿Cuál es el gigante en tu vida? Ánimo, ánimo. En el mundo habrán aflicciones, conflictos.
es inevitable, pero yo he vencido el mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo afrontar esa adversidad? ¿Cómo salir del problema? Y eso es, con la guía del Espíritu Santo, lo que el Señor nos va a revelar el día de hoy. ¿Cómo afrontar la adversidad? ¿Cómo salir de ese problema? Bueno, y quiero que me acompañen al capítulo 20 del segundo libro de Crónicas y permitamos que el Señor nos hable y nos muestre cómo afrontar la adversidad. Para iniciar, los pongo en contexto. Josafat era el rey de Judá. Era el rey, Josafat. Pero se encontraba frente a una situación muy difícil, una gran adversidad. Otros reyes, muchos reyes, se habían unido sus fuerzas para atacarlo. Josafat tenía un problema serio, grande. Un gigante se había levantado y venía contra él. ¿El problema era real? Sí. Desde la perspectiva humana, imposible de resolver. Muchos reyes habían unido sus fuerzas, sus tropas, para ir contra un solo pueblo. Pero veamos cómo afronta esta adversidad Josafat. Voy a la porción bíblica. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde tú habitas y y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jahaziel y dijo Jahaziel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén y familia de aguas más profundas, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá, de Jerusalén y de aguas más profundas, escúchenme. Confíen en el Señor
y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. ¿Cómo afrontar la adversidad? Y podemos sacar algunas claves o las claves que Dios quiere darnos para salir del problema. Lo primero que hizo Josafat, ¿qué fue? Consultar al Señor. Di conmigo, consultar al Señor. Es decir, orar. ¿Algún gigante en tu vida pasando por una adversidad? ¿Ya oraste? ¿Ya le consultaste al Señor? Habla con Dios y exprésale cómo te sientes. Pon tu carga sobre Jesús. Dios sabe por lo que estás pasando, pero Él quiere escucharte. Cuando oramos, ponemos el problema en la perspectiva correcta. Y lo que generalmente hacemos es que le consultamos a otras personas o consultamos en Google o ahora en inteligencia artificial, pero no le consultamos primero a Dios. En adversidad, apaga todo y consúltale a Dios en oración. Primero que hizo Josafat, orar, consultarle a Dios. Segundo, quedarse quieto. Di conmigo, quedarse quieto. ¿Qué dices? ¿Quedarme quieto cuando un ejército viene contra mí? Yo hubiera corrido. En adversidad, quédense quietos, dice el Señor. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean que la salvación que el Señor les dará. Quedarse quieto en medio de la aflicción es ese estado de paz y seguridad que experimentamos cuando confiamos en aquel quien hizo la promesa. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Quedarse quieto es reconocer que Dios tiene el control. Quedarse quieto es actuar confiado en lo que Dios te ha dicho. Quedarse quieto es una espera tranquila, confiada, pero activa. Una espera tranquila, confiada, pero activa. Quedarse quieto es aceptar los designios de Dios, aunque tus planes y los míos parezcan mejor. Aceptar los designios de Dios, aunque en mi mente creamos que los nuestros son mejor. Proverbios 19:21 dice: el corazón humano genera muchos proyectos,
pero al final prevalecen los designios del Señor. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Si no te quedas quieto, tu corazón estará angustiado, generando muchos planes y estrategias. Habrá mucho ruido en tu interior y no podrás escuchar la respuesta a tu oración. Si te quedas quieto, verás actuando a Dios. ¿Cómo afrontar la adversidad? Consultar al Señor, oración, quedarse quieto. Tercero, desechar el temor. Di conmigo, desechar el temor. El error más común ante la adversidad es el temor. El temor paraliza. El temor nos impide estar quietos para escuchar la voz de Dios. El temor es lo contrario a la fe. Y lo contrario a la fe es incredulidad. Por lo tanto, cuando tememos, actuamos como un incrédulo, como un ateo. Y no te digo que te tires de cabeza desde un puente. Lo que te digo es que tú no conoces el final del capítulo. Desecha el temor y espera el final que Dios tiene para ti. El mandato de forma insistente a través de la Biblia es: no temas, no tengas miedo. El Señor le recuerda a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, la orden de no tener miedo. Josué 1:9. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y es que Dios ya nos dio un espíritu libre de temor. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La primera vez que los israelitas fueron guiados a la tierra prometida, no pudieron entrar debido a su incredulidad. Y yo espero que conozcas esta historia. El temor nos lleva a ver al gigante más grande que Dios. Subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo, dijo Caleb. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y el temor nos lleva a esparcir falsos rumores. Los exploradores habían visto una tierra que fluía leche y miel. Hasta habían traído una prueba de lo buena que era esa tierra. Presentaron un racimo de uvas tan grande que tuvieron que traerlo en una vara cargado por dos hombres. Pero aún así, el temor los llevó a esparcir falsos rumores. Números 13, 32, 33. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Y ese temor es contagioso y puede generar una histeria colectiva, porque la gente tiende a seguir a los temerosos. Se une fácilmente a los pesimistas, a los negativos. O si no, haga la prueba en una conversación con alguien o en un grupo. Hable de las cosas positivas que hace un gobernante, a ver cuánto dura esa conversación.
Pero hable de las negativas. Podemos durar horas y horas. ¿Y cómo termina nuestra mente y nuestro corazón? Desanimado, derrotado, angustiado, preocupado, temeroso. El temor es contagioso y puede generar una histeria colectiva. Números 14:1-4. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Eso es histeria colectiva. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Despreciaron a Dios y a Moisés. El temor nos lleva a decir y hacer cosas que ofenden a Dios y a las personas. No tengas miedo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo afrontar la adversidad? ¿Cómo salir del problema? Dijimos primero, consultar al Señor, orar. Segundo, quedarse quieto. Tercero, desechar el temor. Cuarto, confiar. Digo conmigo, confiar. Confianza es fe. Confíen en el Señor y serán librados. No pondrás tu fe en acción si no te quedas quieto, si no sueltas tus planes y confías en los designios de Dios. Confiar es saber y entender que el gigante no le da ni a los tobillos a Dios. Confiar es estar seguro de que los planes de Dios prevalecerán por encima de los tuyos. Y descansas, porque el que hizo la promesa es digno de confianza. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Aunque estés pasando por una adversidad, aunque haya un gigante en tu vida mayor, más grande y poderoso, es aquel que te da la paz en medio de la prueba y te anima y te promete que Él ha vencido. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es la fe lo que en medio de la tormenta te permite estar en quietud y adorar a Dios. Y este es el quinto y último punto para afrontar la adversidad. Alabar. Alabar a Dios. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Después de orar, estar quietos, desechar el temor, confiar y alabar, viene la victoria. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. No te angusties ante la adversidad. Alaba a Dios. Salmo 42:11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios.
Al comienzo de la historia había un gigante que parecía imposible de derrotar. Al final de la historia, era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. Alaba a Dios. Él es el único digno de adoración. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Salmo 103, 1, 5. Consulta a Dios en oración, en problemas, en adversidad. Ora, permanece quieto, desecha el temor, confía y alaba al Señor. No mires el tamaño de tu gigante, mira el tamaño de tu Dios. Tú no sabes el final de este capítulo que estás viviendo, pero Jesús sí lo sabe y te dice hoy, ánimo, ánimo. Te he dicho estas cosas para que en mí haya en paz. Anímate, yo he vencido el mundo. Solo en Jesús encuentras verdadera paz en medio de la adversidad. Fiel es quien prometió, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y te hago una pregunta. ¿Es Jesús tu paz en medio de la tormenta? Jesús no te garantiza que no tendrás aflicciones, pero sí te garantiza que si lo dejas reinar en tu vida, tendrás paz cuando afrentes aflicciones y te animará mientras llega tu victoria. Si es tu caso, deja que Jesús seas tu Señor y Salvador. Haz esta oración conmigo. Amado Padre Celestial, me rindo a ti, Señor. Gracias, Señor, porque no me prometiste que no pasaría por dificultades, por adversidad, por problemas, pero sí me prometiste que en ti hallaría paz y ánimo. Señor, me rindo a ti. No tengo otro camino. He consultado muchas fuentes y ninguna satisface mi necesidad. Hoy voy a ti, Señor, en oración. Hoy te abro mi corazón para que entres en mi vida. Sé tú mi Señor. Te reconozco como el Señor de mi vida. Te entrego el control. Gracias porque tú haces de mí una nueva persona. Mi pasado no existe más. Ahora soy tu hijo y lleno de tu Santo Espíritu. Y puedo entender que más grande eres tú que mi problema. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero pedirte un último favor. Si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta, compartiendo este mensaje a través de las redes. Y si Dios pone una ayuda económica o una donación, nuestros datos están en las redes. Búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.